Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Bueno, a ver, se ha tratado de un mensaje a la nación larguísimo, de hecho el más extenso en la historia de la política nacional, más de 3 horas hablando Dina Boluarte en este que ha sido su primer discurso ya convertida en presidenta de la República y pareciese que olvidándose del gobierno del que formó parte ella en calidad de ministra y de vicepresidenta durante 16 meses. O sea, efectivamente los desastres que hemos visto en el gobierno de Pedro Castillo es algo que no vamos a olvidar y que está bien que ella mencione, pero de ahí a simplemente salirse de la foto y hacer como si realmente ya no hubiese tenido absolutamente nada que ver con esa gestión es bastante irresponsable. Bastante irresponsable porque ella formó parte de ese gabinete y porque ella llegó a ese gobierno integrando una lista, razón por la cual luego llega, obviamente de manera constitucional, a Palacio de Gobierno porque terminó preso de manera preventiva, pero finalmente privado de su libertad como corresponde por golpista, Pedro Castillo. Habló de muchas cosas, prometió el oro y el moro. Nosotros hemos querido arrancar este programa con el extracto donde pide perdón, pero ese es un perdón a medias. Yo diría que un perdón bastante hipócrita, porque luego dice, y a los que fallecieron en los enfrentamientos con la policía, y los que, espérense un ratito, aguanten el coche, aguantemos el carro, y a los que murieron en manos de los policías y de los militares, porque ahí estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Eso no es pedir perdón realmente, ese no es un real mea culpa. En fin, así empezamos el programa, señores. Hoy vamos a hacer un análisis complejo con invitados, vamos a tener vivos porque están sucediendo cosas en los alrededores del Congreso de la República, en Cercado de Lima. Estamos aquí. Hay que también pensar en lo bueno que nos sucede. Este es un país maravilloso y finalmente hay que celebrarnos, por lo menos a nosotros que somos ciudadanos de este país tan rico. Felices fiestas para todos ustedes, gracias por vernos. Hemos planteado una pregunta hoy a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, para que ustedes participen de manera activa, votando sí, diciendo no, lo que ustedes consideren, pero además pueden también explicar, decirnos la razón por la cual están a favor o en desacuerdo, les gustó o no les gustó el mensaje a la nación, porque en el transcurso de este programa especial voy a ir leyendo evidentemente algunos comentarios, porque si no, no haríamos evidentemente esta dinámica. La pregunta que hacemos es, ¿quedó satisfecho con el mensaje a la nación ofrecido por la presidenta Dina Boluarte? ¿Sí o no? Y el que quiere se extiende un poquito más. Dicho esto, señores, vamos con algunas imágenes que muestran las protestas que se manifestaron desde temprano el día de hoy. Ahí estamos viendo imágenes, momentos donde manifestantes arremeten contra la policía. Ellos se cubren, se protegen con sus respectivos escudos. Y aquí lo que siempre vamos a decir, por supuesto, es que todo tipo de movilización, todo tipo de protesta es bienvenida en un Estado de Derecho, en una democracia, pero de ninguna manera se puede avalar la violencia. Venga de parte de los manifestantes y peor aún si viene por parte de los agentes del orden, de la policía, que tiene que dar el ejemplo. De hecho, tenemos a un compañero camarógrafo, Javier Minaya, de ATV, que fue golpeado por un agente de la policía. Como sabemos también que hay un colega de América que fue maltratado, también violentado, pero por un manifestante. Estas son las imágenes donde vemos a Javier, ¿no?, tratando de limpiarse. Se acercan personas a ayudarlo, a brindarle, ¿no?, un respaldo, porque él estaba trabajando y la policía lo ataca. Tenemos la imagen del policía, de hecho está circulando en redes sociales, pero todavía no ha sido identificado con nombre y apellido, pero es el justamente oficial que aparece con una chalina alrededor del cuello. Es una pena porque aquí estamos los periodistas trabajando y no nos quejamos, nos gusta, amamos lo que hacemos. Si no, imagínense ustedes, no sacrificaríamos, como dicen muchos, los feriados y otras fechas especiales, no necesariamente fiestas patrias, pero lo hacemos por amor al arte, por amor al país. Y esa es también la razón por la que Karina Reinafarge, ahora mismo con un bebé chiquitito, Leila Suárez, están en las calles donde han habido más, digamos, disturbios provocados por la policía, provocados por los manifestantes, los protestantes. Es difícil en un momento determinar, saber quién empieza la gresca, pero finalmente terminan ellos protagonizando actos
de violencia, actos de violencia. Me voy a ir inmediatamente hasta el Parque Universitario, donde se encuentra Leila Suárez, porque justamente este lugar ha sido escenario de algunos momentos de suma tensión. Y de eso nos habla Leila, a quien antes, por supuesto, saludo y le digo felices fiestas, como corresponde. Leila, ¿cómo te va? Te escuchamos, adelante. Parece que la cosa está más tranquila. ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, todavía hay un grupo que se encuentra en la parte de atrás con algunas banderas, también increpando a los medios de comunicación, que aún estamos aquí también a la altura de la Corte Superior de Justicia, Parque Universitario, a unos metros nada más de la avenida Bancay. También hay resguardo policial que continúa en este lugar, Juliana, porque como tú bien lo detallaste, hace unas horas nada más, esto fue el centro de una batalla campal prácticamente, donde los manifestantes empezaron a arremeter contra la policía, lanzando grandes piedras, palos, para de alguna manera obligarlos a que rompan ese cerco que habían puesto en esta parte de la vía que impedía que ellos pudieran continuar su marcha hasta la avenida Bancay. Se formó una violencia en la que la policía respondió con gases lacrimógenos, lo que hizo retroceder a gran cantidad de ellos. Sin embargo, por momentos, un grupo que era bastante, se resistía precisamente a abandonar este lugar, avanzaba incluso con bloques de madera para protegerse, estaban con máscaras, estaban con cascos y de esa manera intentaban volver a cruzar la línea policial que se había colocado en este lugar. Finalmente, luego de estas violentas grescas en las que incluso los medios de comunicación nos vimos también de alguna manera expuestos, un compañero de RPP le cayó una piedra en el pecho y así también otros compañeros más temprano. Es parte de la violencia que se formó en todo caso en este lugar, en el Cercado de Lima. En estos momentos ya la vía está libre, libre tránsito vehicular, sin embargo, no hay mucho en esta parte. ¿Por qué? Porque, como ves, todavía están apostados un grupo de personas que se resiste a retirarse. Sin embargo, ya la avenida Bancay está liberada al libre tránsito vehicular y peatonal, Juliana. Leila, sí, pues en realidad esto sabíamos que iba a suceder. De hecho, las primeras movilizaciones se registraron antes de que llegara al Congreso de la República, la Presidenta de la República, para dar su mensaje a la nación, un mensaje que no tenía cuándo acabar, el más largo de la historia, eran 72 hojas, imagínense ustedes, cuando hay tanta información y cuando evidentemente no tienes un poder de oratoria, a los 45 minutos ya siendo buena gente, hora y media, la gente se aburre, se cansa, sobre todo porque no encuentra esa promesa que de pronto tenga algún tipo de explicación que te pueda convencer de que verdaderamente se va a cumplir. Y yo creo que esto ha exacerbado también los ánimos de aquellas personas que de pronto lo único que hacían era, o la intención en un principio era manifestar su protesta en contra de este Congreso, del gobierno, que todo está bien, y poco a poco fueron, digamos, poniéndose de peor humor por lo que venía pasando. Yo quiero saber ahora, Leila, voy a regresar contigo en cualquier momento, cómo están las cosas en la Plaza San Martín. Ahí está nuestra también compañera, colega, Karina Reinafarge. Felices fiestas, Karina. ¿En medio de qué coyuntura te mando este saludo? ¿Cómo están las cosas por allá? Te escuchamos. Muy buenas noches, Juliana. Efectivamente, felices fiestas a ti, a nuestros televidentes. Y es lamentable tener que comentarte que estamos celebrando el aniversario patrio en medio de conatos de bronca, en medio de enfrentamientos. Afortunadamente, no hace aproximadamente unos 25 minutos ya hemos vuelto a la calma, aquí en la Plaza San Martín. Vamos a mostrarles a ustedes el panorama, ¿no? En este momento estamos viendo el cerco policial que no permite, ¿no?, que ningún tipo de manifestantes ingrese a la plaza de las manifestaciones, ¿no? Hay algunas personas que aún se han quedado aquí con carteles y hay que decirlo que de alguna manera se ponen pues un poco picando a los efectivos de la Policía Nacional, de alguna manera a los medios de comunicación, también nos lanzan insultos, pero hemos vuelto a la tranquilidad, ¿no? Hace 25 minutos, sí, Julián, estábamos en medio de una batalla campal, ¿no?, donde hubo gases lacrimógenos. Esta zona, estas cuadras de Nicolás de Piérola hasta Emancipación, en donde se encuentra el paradero del Metropolitano,
no fueron el escenario de diversos enfrentamientos. Bueno, donde Karina, se han lanzado piedras. pero en conclusión, ahora las cosas están un poco más tranquilas. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de los próximos minutos. Nosotros evidentemente estaremos atentos a lo que pueda pasar. Gracias, Karina, gracias, Leila. Y vamos ahora con los extractos que nosotros hemos considerado que de pronto son los más trascendentales e importantes con respecto a este discurso larguísimo, de más de 3 horas, donde la presidenta de la República hizo de todo un poco, ¿no? Un resumen, acopió lo que según ella son objetivos alcanzados en estos 7 meses, no se cumplen ni 8 todavía de gestión, y lo que ella percibe como metas a mediano o largo plazo en lo que le queda de gobierno, porque en ningún momento habló de la posibilidad de adelantar las elecciones, no, hablaba del 2025, de lo que ella pretende para el 2026, inclusive, y de hecho le dedicó varios minutos a Pedro Castillo y a la gestión del golpista, pero no como parte justamente de una historia en la que ella estuvo involucrada, no, pareciera alguien que no tuvo absolutamente nada que ver con el lapicito, con Perú Libre. Y eso realmente a la gente la confundió a tal punto que las redes sociales explotaban. Decían, ¿qué le pasa? Porque el otro gobierno, porque aquel gabinete. Ella formó parte de ese gabinete, ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella fue vicepresidenta de la República, ella es presidente. Yo me he convertido en la primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. Sí, pero no con el voto popular necesariamente. La gente efectivamente la eligió como parte de una lista, pero para que presidiera Pedro Castillo y ella ahora legítima y constitucionalmente, por supuesto que sí, es presidente de la República, porque el otro pisoteó la Constitución dando un golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado, te vas preso de manera preventiva, y esa es la razón por la cual se le abren las puertas de Palacio e ingresa de casualidad. Si no pasaba eso, lo más seguro es que el Congreso de la República terminaba inhabilitándola porque la tenían aquí y aquí. Olvídense, se la tenían jurada. Se la tenía jurada porque era Dina Dinamita, Dina Terruca, era la comunista, la terrorista, la senderista, la Pensamiento Gonzalo. Y ahora, claro, hoy ha sido ovacionada en el Parlamento porque la quieren, porque coinciden con ella ideológicamente. Bueno, con las ideas de Dina Boluarte hoy, de pronto sí, porque es una presidenta de derecha. Con las de antes, claramente no, porque ni ella sabe dónde está parada. De hecho, no me acuerdo quién leía, ahora manifestaba algo sumamente importante. Decía, si el discurso lo hubiese dado el primer ministro, Alberto Otárola, podríamos entender la distancia que marca con todas las críticas que se hacen con relación al gobierno anterior. Pero Dina Boluarte entró de la mano con Pedro Castillo, creyendo en él, creyendo en el ideario de Vladimir Cerrón, de Perú Libre, y convirtiéndose en ministra y manteniendo, por supuesto, la figura de vicepresidenta. Entonces, no te alejes tanto, porque tú estuviste allí y tú pudiste alzar la voz. Y si no se hubiese ido Pedro Castillo, seguramente no hubiese denunciado nada de lo que hoy le parece simplemente una atrocidad. Escuchemos parte de lo que manifestó, que trata del perdón, del supuesto mea culpa, porque en realidad son unas disculpas a medias. Escuchemos. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Yo creo que eso estuvo bien. El gran problema es que luego habla de los muertos que fallecieron en enfrentamientos con la policía, los militares. Y ojo, hay 49 personas que murieron porque fueron ejecutadas de manera extraoficial. Y esto no es un invento. Hay certificados médicos, hay certificados de necropsia, hay videos, hay audios. Está toda la información que hoy maneja el Ministerio Público, la Fiscalía, que luego determinará cuáles son las responsabilidades legales, pero políticamente nadie ha asumido esa responsabilidad, ni Dina Boluarte, ni el exministro del Interior, ni el exministro de Defensa, que hoy es la mano derecha de Dina Boluarte, y personalmente lo digo siempre y lo digo hoy también, pese a ser 28 de julio, fiestas patrias y al espíritu festivo, es el presidente de facto, Alberto Otárola. No todos se quedaron ahí en sus puestos como si estas 49 vidas pues no valieran absolutamente nada. Luego, obviamente, ya como estrategia, tocó de manera casi inmediata los puntos que según la última encuesta que leíamos ayer de Ipsos son los que más preocupan a la población y de los que la ciudadanía tenía expectativa el día de hoy para que la presidenta de la República dijese algo al respecto. Básicamente, temas relacionados a la corrupción y a la inseguridad ciudadana, con
relación a este último asunto que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad, ¿qué fue lo que dijo? Escuchemos. Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presento ante usted, señor presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad. Bueno, y dentro del discurso o la línea, digamos, que ella marca para entrar al tema de la lucha contra la delincuencia, anunció el hecho de estar contemplando poder modificar, porque ha pedido, advertido, se ha anticipado y ha dicho: nosotros vamos a pedir facultades especiales al Congreso de la República, que el Congreso evidentemente se las va a dar, para poder legislar en materia de lucha contra la criminalidad, cosa que me parece bien, pero eso también es bien populista, ¿no? Vamos a modificar el artículo 30 del Código Penal que permita aplicar como pena la figura de la expulsión a ciudadanos extranjeros, a los que cometen delito, por supuesto, aquellos que matan y que convierten en realmente escenas de terror diferentes calles de nuestro país. Claro que sí, por supuesto, pero esto lo llevó a un aspecto, creo yo, mucho más global. No entró al detalle porque sabía que sonaba mucho mejor vamos a expulsar extranjeros que determinar en qué condiciones realmente se iban a hacer estas presuntas o posibles, eventuales modificaciones, cambios en el Código Penal para que más adelante sea una realidad. Vamos con eso. A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en caso de fragancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación. Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30 del Código Penal, que permitirá aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional. A ver, entre la poca capacidad oratoria que tiene, como lo acaban de ver ustedes, Dina Boluarte, pero que habla bastante mejor que Castillo, obviamente cualquiera mejor que Castillo, las pausas, los silencios, los aplausos, repleto evidentemente el hemiciclo del Congreso de la República, esto se extendió por más de 3 horas. Vamos a hacer un análisis más detallado más adelante con entrevistados, aquí por supuesto especialistas, analistas políticos, pero para eso, espérenme un ratito. Esto es un resumen de lo que ha sucedido el día de hoy con lo que consideramos que son los extractos, los momentos de pronto pues más resaltantes, que vale la pena, digamos, suscribir, subrayar para compartirlos con ustedes en caso se hayan perdido el mensaje de la nación. Termina este discurso llamando a la reconciliación nacional. Llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos, con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que ésta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos regidos por antagonismos innecesarios e irreconciliables. Llamo a la reconciliación nacional, sabiéndonos frutos de un mismo árbol, enraizado en este suelo bendito, regado en su defensa por la sangre de nuestros héroes y mártires. Llamo a unirnos, a tolerarnos en las coincidencias y en la diversidad, asumiendo siempre el respeto irrestricto al derecho de los demás. Bueno, así están las cosas. Esto ha generado réplicas no solamente en la clase política. Muchos parlamentarios han opinado. Bermejo se retiró, no se quería quedar. Hay gente que está molesta, ha dicho que ha sido un mal mensaje. Ha dicho otro grupo de personas que están, sí, satisfechos, ¿no? Que no esperaban más de este primer discurso como presidente de la República de Dina Boluarte. Y claro, el show es parte de... A mí lo que siempre me molesta es cuando se usa la imagen de un niño, se aprovecha de la presencia de un menor para recibir un baño de popularidad. Esa popularidad que no te da la calle. Dina Boluarte, la presidenta de la República, no llegó a Congreso de la República caminando, llegó en vehículo, y esto como clara respuesta evidentemente a la poca aprobación que tiene
10% tan solo. Siendo tan impopular no te das el lujo de ir caminando. Ya después cuando ves que la cosa está más tranquila de pronto y más aún cuando ya tu gente te ha preparado esta puesta en escena donde ella sale caminando, acompañada por supuesto de los integrantes de su gabinete con sus ministros y claro, nadie se le puede acercar, la presidenta de la República y se entiende, hay un resguardo policial y se acerca un niño con polo rojo, le da una bandera, que es algo lindo siempre, ¿no? Que aparezca un niño en momentos sobre todo donde estamos frente, digamos, a un escenario político de polarización, donde como país estamos tan divididos, pero esto no es natural, esta escena no es orgánica. Me van a decir ustedes que de pronto el niño se quiso acercar y le dijeron, sí, anda, que la presidenta te va a recibir con los brazos abiertos. No, porque eso no se permite nunca, esto ya estaba preparado. A ver, cuando sigan caminando, la vas a ver tú, a Dina Boluarte, saludando a la gente, evidentemente, que estaba en los balcones del Cercado de Lima saludando, acompañada en todo momento del premier Alberto Otárola. Luego aparece otro niño y bueno, ahí está la foto que ella quiere que sea la portada de los periódicos el día de mañana. La presidenta que llama a la reconciliación nacional, que abraza a los niños que representan el futuro del país. Y qué lindo, me encantaría creerlo, pero no les voy a ser hipócritas, señores. Yo personalmente creo que esto es más de un circo de 28 de julio, porque si tú realmente haces un pedido de reconciliación, que me encantaría, repito, porque estoy harta de tanta gresca, de tanta violencia, como seguramente ustedes en casa, esto debería de ser realmente parte, ¿no?, de la sensibilidad y de la posibilidad que tiene un ser humano de reconocer errores y decir, aquí estoy, soy una persona, me he equivocado y si la gente quiere mañana que me vaya, pues me iré, porque nadie es indispensable, pero no hemos visto a una presidenta orgullosa, una presidenta que simplemente olvida su pasado con un episodio amnésico durante más de 3 horas que realmente a mí, no les voy a mentir, por momentos me hacía pensar que de pronto estaba mal la presidenta, algo le había sucedido, porque no puede decirle a todo el país, el otro gobierno, sobre el estado calamitoso que hemos recibido, el estado calamitoso del que ella formó parte, que ella integró en calidad de ministra y en calidad de vicepresidenta, o sea, protagonista máxima junto al golpista Pedro Castillo. Entonces, sal y di, el gobierno con el que yo llego a la política cometió tal y cuales errores, porque todos fuimos de una u otra manera responsables. En aquel momento no lo vi, hoy mi socio político está preso porque dio un golpe de Estado. O sea, sé un poco más real, un poco más humano. Mira de frente a la cámara, a la tribuna y háblales a las personas desde tu calidad de persona absolutamente orgánica, me explico, con fibras sensibles, con capacidad de equivocarse, con capacidad también de acertar muchas veces, pero si no lo haces y llamas a la reconciliación y luego te vemos en esta foto, ¿no? Saludando a las personas y que se te acerca un niño y de pronto a otro, bueno, si su idea es abrazar a la población y eso es lo que tenemos que traducir de lo que hemos visto, me parece increíble, pero háblenos de corazón. Háblenos de corazón. Un discurso lo puede leer cualquiera. Son 3 horas. Es tomar un poco de saliva, beber algo de agua y tener un poco claro más o menos cuál es la postura, ¿no?, la conducta que tienes que asumir durante un periodo de tiempo tan extenso frente al Congreso y frente a las cámaras de todo el país que estaba pendiente, por supuesto, de este primer discurso. A mí estas cosas personalmente no me gustan, menos cuando usan a los niños. Si esto hubiera pasado cuando ella salía de Palacio dirigiéndose al Congreso de la República, con seguridad sí, pero con la posibilidad de pronto de que se acerque alguien y cae un niño, no necesariamente con la camiseta del Perú, porque puede ser un niño jugando, el hijo de una señora que vende algún producto en el Cercado de Lima, me hubiese parecido lindo, ¿no? Qué bacán, dentro de todos los errores que se cometen, podemos rescatar esto, no seamos tan negativos. Pero eso es todo preparado, señores. 3, 2, 1, que entre, vamos, que se abre el telón. Y a mí eso es algo que personalmente me hace ruido. ¿Qué les puedo decir? No me gusta. A ver, vamos con reacciones de congresistas de diferentes trincheras, de diferentes bancadas que han opinado justamente del mensaje de más de 3 horas de Dina Boluarte. Definitivamente cantidad no es calidad, 1. 2, se trataba de hacer un balance, ¿no es cierto?, de gestión.
Y un balance implica pues decir qué cosa es lo que se hizo, qué cosa es lo que no se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Aquí no ha habido ninguna autocrítica. Lo único que ha querido decir con el largo discurso es que quiere quedarse hasta el 2026, no importando lo que las calles están peticionando, no importando la incapacidad que tiene, las muertes que ha señalado, ese perdón que no significa absolutamente nada. O sea, hay cosas que no han sido muy... no han sido precisas y que creo que un mensaje no solamente es dar cuenta de cuántos millones destiné, sino cuál ha sido el impacto. Bueno, de todas maneras, el hecho de que haya pedido perdón, buenas tardes a todo el Perú, haya pedido perdón por los fallecidos, bueno, o asesinados en este caso, creo que es un buen paso para iniciar un puente comunicativo y saber realmente lo que sucedió para todos los peruanos. A mí no me tiene que convencer, esa es la Fiscalía y la Fiscalía tampoco ha sido el día de hoy, debió de venir y dar a conocer realmente cómo están las investigaciones. Ahora solamente dio a conocer unas promesas que solamente quedaron como una alcaldesa local. No hay obras que realmente tengan de gran envergadura, no hay resultados. Es una pena lo que Dina Boluarte el día de hoy ha anunciado. Me gustaría saber de dónde va a salir tanta plata, porque ha habido muchos ofrecimientos. Pero en realidad solo te voy a hacer una crítica muy largo. Ha dado vueltas sobre varios temas, algunas cosas importantes que hay que rescatar, ¿no? Otras que a mí me preocupan, principalmente esta delegación de facultades por un tema de seguridad. Bueno, y la clase política en general, tanto a los congresistas de la República como a los integrantes del Ejecutivo, les cayó, ¿no?, su chiquita. Hubo un jalón de orejas y a mí eso creo que es parte de lo que más me gustó de lo que se ha visto el día de hoy en esta celebración de 28 de julio. Hubo, como siempre, como es tradicional, la misa y Te Deum por el aniversario 202 de la independencia del Perú. A la ceremonia asiste la presidenta Dina Boluarte, la acompaña todo el gabinete ministerial, autoridades también del Congreso, del Poder Judicial, todo el cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Y durante la homilía, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, hace un llamado a las autoridades, ¿no?, y les pide reconocer los desaciertos que han cometido. Escuchemos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Sé que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes. Parangonando nuestra situación con el texto de Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas, el Perú de hoy todavía no ve la luz en esta situación concreta e histórica. Más bien es un pueblo vejado y abatido como ovejas sin pastor, que siente el peso de la oscuridad y la confusión. En efecto, muy pocas veces hemos llegado al 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión y división política como la que hoy vivimos. Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Sí, en realidad fue, digamos, una ceremonia bastante sentida, ¿no?, fuerte en el contenido, justamente lo que manifiesta el padre arzobispo Castillo, pero real, y a veces necesitamos que alguien nos diga en la cara en qué estamos fallando para ver si así se puede realmente reconocer, recular y poder dar pasos que queremos como parte de una ruta trazada, pero que no es posible hacerlo si verdaderamente uno no se ve al espejo y se da cuenta dónde es que está parado y hacia dónde quiere llegar. A ver, vamos con la parte, digamos, más violenta del día, que tiene que ver justamente con enfrentamientos que se registraron desde temprano. Manifestantes, protestantes que no están de acuerdo con el gobierno de Dina Boluarte, tampoco con el Congreso de la República. Son gremios, son organizaciones que retomaron esta serie de movilizaciones que hemos venido viendo y viviendo con el fin de que sus demandas sean atendidas. Pedidos que recaen básicamente en el adelanto de las elecciones generales, el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta, la instalación, algunos la piden de la Asamblea Constituyente, no todos. Durante la tarde, policías, manifestantes se enfrentaron otra vez en los cruces de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.
Los policías están haciendo uso de bombas lacrimógenas para dispersar a las personas. Un policía arremetió contra un hombre de prensa, un colega, de hecho, de esta casa televisora. Luego un manifestante arremetió contra un colega de América Televisión. Más temprano, lo que les contaba, ¿no? Javier Minaya estaba haciendo su trabajo, cubriendo con cámara en mano lo que estaba sucediendo y tuvo que ser auxiliado por los paramédicos del lugar porque lo agrede un policía a una persona que está trabajando, periodista. ¿Dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde está la libertad o el derecho de libre tránsito? Increíble que esto siga sucediendo frente a todos los llamados de atención que han habido con respecto a la importancia de valer y de poder entender que la manifestación, la protesta es un derecho legítimo, la violencia no, y un periodista con su cámara no violenta a nadie. Lo que pasa es que registra lo que muchos no quieren que luego trascienda. En fin, un equipo América, como les decía, de Canal 4, también fue agredido por protestantes, le echaron agua. Ahí estamos las imágenes que no solamente hablan de lo que ha sucedido aquí en Lima capital, donde sí han sido las protestas de pronto más fuertes, más tangibles, pero en Puno también hubo movilizaciones y se dieron desde muy temprano. De hecho, vean ustedes la concentración con gente, hay un número importante de personas en la capital de Puno. Han llegado aymaras procedentes de las provincias de Ilave, Chucuito, Yunguyo, de otras localidades también para marchar en contra de la presidenta. Continúan los bloqueos, hay que decirlo, también en carreteras por segundo día consecutivo. El cierre más importante se registra en el puente de Ilave, que es un punto además de alto tránsito. En Yunguyo hay otro cerco impulsado por un piquete de protestantes. Ahí estamos viendo las imágenes y en la vía interoceánica, en el distrito de Asillo y en la provincia de Carabaya hay bloqueos desde muy temprano. Las provincias de Melgar y Ayaviri están ahora mismo todavía en la misma situación. A ver, y recuerden que cuando hemos empezado este programa especial hemos planteado una pregunta para que ustedes puedan participar de manera activa y luego al final del estilo Juliana, por Fiestas Patrias, vamos a leer y contarles si ganó el sí o ganó el no. ¿A qué me refiero? A esta interrogante que nosotros hemos compartido a través de las redes sociales y ahora también a través de la pantalla de televisión. Lo que les preguntamos es, ¿quedó satisfecho con el mensaje a la nación ofrecido por la presidenta Dina Boluarte? Es tan sencillo como poner sí o como poner no, pero si alguno quiere extenderse, no hay problema porque nos estamos dando también el tiempo de leer algunos comentarios de aquellos que sienten la necesidad de decir algo más. Perfecto, bienvenidos sean. Leamos. Primero vamos con la encuesta, a ver, sí y no. Sí quedaron satisfechos 37.6%, siendo todavía las 7:51 minutos. Hay todavía 50 minutos del programa. No, 62.4%. Estamos hablando de una diferencia que es más del doble. Esta es la pregunta que nosotros planteamos, las respuestas, y estamos, como les digo, en TikTok, donde ingresan, y ahí estamos, en mi Instagram personal, que es julianaoxenford.oficial, en Twitter también. Participen porque es importante saber qué es lo que ustedes piensan, conocer sus opiniones. ¿Tenemos algunas opiniones para ir leyendo? ¿Sí? Vamos con eso. Ahí está. Esto es por medio de WhatsApp, ¿no? Mensaje excesivamente largo, dice Hans Pastor desde La Victoria. Cero mea culpa. Pide perdón mientras que la policía gasea a quienes se oponen a su gobierno. Intenta deslindar con el gobierno anterior del que ella fue vicepresidenta. Nos cree tontos. Yo coincido, como lo vengo diciendo, con Hans Pastor, a quien no conozco y estoy leyendo evidentemente lo que él ha respondido. Ángela Amor dice, un mensaje vacío de hechos, lleno de favores políticos por pagar, y el mensaje que queda es que somos lacra política y nos quedamos dándonos la mano hasta el año 2026. Esto lo escribió a las 7:30 de la noche. Un mensaje modesto, dice Nechen, no prometió tonterías como otros presidentes, no atacó a sus adversarios, pero se percibe que ella obedece a un grupo de poder. María Eduarda Trujillo, soy de Piura y me siento decepcionada como no hizo ahínco en esta ciudad tan golpeada por el dengue y las inundaciones. Solo los pasó por agua tibia. En fin, olvidaba que el Ejecutivo y Legislativo andan de luna de miel hace rato. Sobre lo que dijo y no dijo, vamos a analizarlo con dos grandes invitados esta noche más adelante, el excongresista Richard Arce y el analista
Fernando Tuesta Soldevilla. Puro floro para los congresistas, sí fue éxito el mensaje porque nada de adelanto de elecciones y así los congresistas aplaudieron cada frase que decía. Nos escribe Félix. Muchísimas gracias. Sigan escribiendo, sigan evidentemente opinando, diciendo si estaban de acuerdo con lo que dijo, si les gustó o no el mensaje, que yo me voy a esta brevísima pausa comercial y regreso ya con una entrevista, con el análisis que nos va a llevar al detalle, a tratar de una u otra manera de desmenuzar todo lo que se dijo en el discurso larguísimo, demasiado extenso del día de hoy, donde se habló mucho, pero qué tanto realmente caló y qué tanto de lo que se ofreció se podrá cumplir. Con eso volvemos. Primero fue el programa Punto Final quien denunció un presunto plagio en un documento del año 2004 donde participó la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, junto a un grupo de abogados del Colegio de Abogados de Lima en aquella época. Es un documento que se encontró y se presentó en un reportaje. Nosotros luego hallamos en la Biblioteca Nacional una segunda entrega, un trabajo académico, donde aparece el nombre también de Dina Boluarte como una de las coautoras, que se titula Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú. Y decíamos, ¿no?, en una investigación de Carlos Viguria, a ver, ¿desde cuándo es especialista o cuándo fue especialista en medicina legal? Pero hoy Carlos nos vuelve a sorprender con otro detalle. Dentro de los colaboradores de este libro, donde hemos podido corroborar que hay páginas enteras que son copy-paste de artículos que han sido escritos por otras personas, es decir, autores que se han esforzado por escribir, narrar, investigar y luego plasmar en un papel, y Dina Boluarte y sus amigos simplemente lo tomaron y lo pusieron en un documento, pero como dicen que no se publicó, no se promocionó, el libro no se vendió, entonces no podemos hablar de plagio. No, no es así. Esto lo está investigando el Ministerio Público y la Fiscalía. Y lo que viene a continuación de pronto también, porque hoy la presidenta decía, nosotros apostamos por la meritocracia, no vamos a permitir la corrupción, la gente nombrada a dedo. Y miren esto, planteamos la duda, saquen ustedes sus conclusiones y que la presidenta responda también al Ministerio Público. Dentro de los colaboradores de este segundo documento, donde también hemos encontrado extractos copiados, plagio, dice, colaboradores Ralph Gutiérrez Ceballos en el tema de salud, porque hablan de asuntos legales, salud y arte gráfica. Y resulta que este señor Ralph Gutiérrez, cuando todavía Rosa Gutiérrez era la presidenta ejecutiva de salud, que duró una semana, creo, fue un periodo muy pequeño, muy chiquitito, nombra a este señor como gerente de oferta flexible de la red social. ¿Casualidad? Dice uno. A ver, de pronto este señor, a que obviamente Dina Boluarte conoce porque fue asesor del documento que se encuentra en la Biblioteca Nacional, cualquiera de ustedes puede acceder a él, aparece ahora como gerente, caramba, qué cargo, en Salud, nombrado por la propia Rosa Gutiérrez, que denunció que le llamaban por teléfono para que reincorporara al señor Pereira, cercanísimo a la presidenta de la República, en el cargo de gerente general. Vamos con todas las interrogantes que se hace Carlos Viguria en el siguiente reportaje y con las respuestas que intenta encontrar. Claro que sí. Por las páginas del libro de Boluarte se han visto plagios, copias y varios errores. Pero también colaboradores beneficiados y bien asegurados en salud por su gobierno. Que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces, hace casi 20 años. Y aunque fue hace años, la publicación de aspectos legales en la responsabilidad médica rinde frutos a través de designaciones sospechosas. Además de los autores que incluyen a la presidenta Boluarte y otros 7 abogados, hay también una lista más pequeña y con asesores legales y de salud. Así hallamos al doctor Ralph Gutiérrez Ceballos. Figura como asesor en salud, pero hoy tiene otro título: director de oferta flexible de salud. Así lo vemos en la web del seguro y en esta resolución de la presidencia ejecutiva del 18 de julio. Está firmado por Rosa Gutiérrez en los pocos días que presidió salud. Gutiérrez ha denunciado presuntos actos de corrupción
que involucran a Boluarte en E-Salud, institución donde ahora vemos que han designado de gerente a su asesor de libros. Además de tener una publicación en común, Ralph Gutiérrez y Dina Boluarte son de familia apurimeña. Hace una semana buscamos conocer cuál fue su rol en el libro, pero estaba reacio a declarar. Y hemos visto que en un libro de medicina legal, usted... Por favor, ahorita estoy en una reunión, me va a permitir... Hoy insistimos, pero su teléfono lo mantuvo apagado. Su domicilio de Jesús María, según Reniec, tampoco dieron razón. Todo lo contrario, cerraron las cortinas y no atendieron. Tras insistir, una mujer finalmente respondió. Su dirección en Reniec figura acá con esa dirección. Podrá, pero ella se ha mudado hace tiempo. ¿Hace cuánto? No sé, señor, porque yo soy inquilina acá. ¿Usted es inquilina? Sí. Y aunque diga que ya no vive ahí, toda documentación, incluyendo la de su esposa, nos dirigía a esta casa de Jesús María. Los demás coautores no quisieron declarar. Rosa Gutiérrez tampoco ha respondido sobre la designación como gerente al asesor del libro de Boluarte. Al cierre de esta nota, Palacio no nos ha remitido descargos de la presidenta. Aunque guarde silencio, quizás por los festejos de fiestas patrias, Boluarte deberá declarar ante la Fiscalía. Fuentes de Al Estilo Juliana confirmaron que está citada para responder al despacho del fiscal Miguel Puicón por plagio. Otra designación en E-Salud también tendría vínculos en Palacio. El conflicto por el despido de Iván Pereira de la gerencia general habría forzado la salida de Rosa Gutiérrez del seguro. Las palabras fue, Rosita, repon al gerente general, inmediatamente. Y aunque niegue relación, Pereira ha admitido que conoce a Boluarte desde que ella trabajaba en Reniec. Trabajamos en Reniec, ella trabajaba en la gerencia de administración y yo trabajaba en la gerencia de asesoría jurídica. Pero hay otros nexos. Pocos días después de que Castillo juró como presidente, Pereira acudió al despacho ministerial de Inclusión Social para reunirse con Boluarte cuando era titular de la cartera. Así está en el registro del 5 de agosto. Meses después, el encuentro se repitió. A lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético. Aunque Boluarte será recordada por su largo discurso en el Congreso, se ha quedado callada por acusaciones de corrupción en E-Salud. Si no declara ante la ciudadanía, la justicia deberá hacerse cargo. Sí, a falta de uno, ya hay dos plagios que hemos encontrado los periodistas. Uno producto de una investigación del programa Punto Final y el segundo como parte de una indagación que realizó Carlos Viguri en la Biblioteca Nacional, donde encuentra justamente este documento donde ella, la presidenta, hoy presidenta Dina Boluarte, aparece pues como coautora. Y hay algo que ha llamado la atención en el mensaje de hoy, es tan largo que ha pasado desapercibido para muchos, pero no para uno de nuestros investigadores, Alonso Ramos. Ella coqueteó con el plagio, por lo menos se acercó, ¿no? Porque leyó un párrafo casi idéntico al que leyó Sebastián Piñera en su calidad de presidente de Chile el 1 de julio del año 2018. El discurso que dio Piñera está colgado en Google, de hecho, y el entonces mandatario chileno dijo lo siguiente cuando rinde cuentas de su gestión también ante el Congreso de su país. Los valores y principios que nos inspiran y guían en esta travesía son los valores y principios de la unidad, la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad. Y luego Dina Boluarte dijo casi lo mismo al término de su mensaje, que duró, repito, más de tres horas. Los valores y principios que nos inspiran en este enorme desafío, ahí hay un cambio, son los de la unidad, la reconciliación, le agregó reconciliación, la justicia y el progreso para nuestros compatriotas. Bueno, casi, ¿no? De pronto estaban igual de creativos en el 2018 que en el 2023, en Chile que en Perú. En fin, ¿qué tienen que decir nuestros invitados esta noche? Tengo el gusto de estar acompañada en esta mesa de Fernando Tuesta Soldevilla y de Richard Arce. Ambos estarán acá un buen rato para hablar acerca de este mensaje extenso, larguísimo. De pronto estuvo bien 3 horas. Creo que ha sido el más largo de la historia, ¿no? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí, señores. Fernando, adelante. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un discurso extremadamente largo, creo que innecesariamente largo, tedioso, desordenado y que, como es claro, creo que para todos, con muchas ausencias, lamentables ausencias, y que no ha mostrado en realidad nada nuevo. Sin embargo, hay un propósito de posicionarse
la presidenta, bajo un horizonte que quiere llevarlo a festejar el próximo año una suerte de bicentenario que para ella no supo utilizar, no supo darle la categoría Pedro Castillo. Pero más allá de eso, uno podría pensar de que este discurso lo hizo un opositor al gobierno de Castillo y no una militante de Perú Libre, ministra y vicepresidenta. De acuerdo. Eso es lo que ha sido. Y yo creo que eso es lo que finalmente más ha calado, ¿no? Porque han sido 3 horas donde se ha prometido, se ha hecho una especie de resumen de los logros, ¿no? de este gobierno tan efímero aún, o de esta gestión, mejor dicho, que no cumple todavía los 8 meses. Pero ella empieza hablando de lo que, en primer lugar, fue un hecho sin precedentes, ¿no? El golpe de Estado dado por Pedro Castillo, que fue un golpe de Estado fallido, pero golpe, cuando en 1992, el 5 de abril, hubo otro no protagonizado, que ese sí se ejecutó, se concretó por Alberto Fujimori. Pero hablando siempre, ¿no?, con la distancia que menciona Fernando, Richard, diciendo la anterior gestión, ese gobierno calamitoso, ese Estado que, o sea, ella fue vicepresidenta porque entró y postuló por una lista, creyendo en un ideario, en el de Perú Libre, invitada por el señor Vladimir Cerrón, de la mano del golpista Pedro Castillo, y siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, teniendo una participación extremadamente activa durante ese espacio de 16 meses que duró el tiempo que gobernó Castillo el Perú. Grave error para usted. ¿Es un error también? Bien, ¿Fue un error? ante todo, definitivamente, ¿no? Porque fue parte del gobierno, hasta 2 semanas antes, y eso no se puede deslindar. Más aún fueron parte de un proyecto político, se entiende, ¿no? Aunque ahora en el Congreso también hemos visto que uno juramentaba por la Constitución del 93 y el otro juramentaba justamente por una asamblea constituyente. Argumentos contradictorios, pero al final hay el pacto infame, ¿no? Para lo que vamos al mensaje de la Nación, en realidad fue demasiado extenso. Y si quería sintonizar con la población estaba esperando escuchar otro tipo de argumentos, basados sobre todo en los problemas de fondo, en esta crisis política. En lo personal, consideraba que era muy importante el espacio para que ella pueda zanjar, por ejemplo, con el Congreso de la República respecto al tema de la corrupción. O sea, no tocó nada cuando se habló de corrupción, lo que hace el Congreso de la República con los niños, con estos mochasueldos, habiendo tantas evidencias, y hasta parecía una especie de acuerdo implícito que existe entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026 y por tanto inclusive se escuchaba aplausos, ¿no? No, bastantes aplausos. En realidad el ambiente que se vivía ahí era de absoluta felicidad. Era un espacio cálido. Creo que hace rato un presidente no se sentía tan cómodo en el hemiciclo. Pero hablando justamente de los puntos que ella toma, digamos, como estructura, como columna vertebral de este discurso que parecía interminable. Ayer mostramos una encuesta última de Ipsos donde se le preguntaba a la gente cuáles son los principales problemas que el gobierno debería tratar para intentar solucionar. El primero, inseguridad ciudadana. Y allí justamente se quedó un rato hablando la presidenta de la República en este primer mensaje como jefa de Estado. ¿Fue contundente? Porque populista sí, habló de los extranjeros, de cambiar, modificar el Código Penal. ¿Qué sensación te dejó a ti, Fernando? Mira, en general los discursos de 28 es de alguna manera también dar cuenta de la gestión y lo que por sectores se tiene que hacer en el siguiente año. Eso es en general. Ella incluso dice, no voy a hacer sin embargo un discurso tradicional como el resto. Así empezó. Así empezó. Ahora, lo hizo de la manera más tradicional, solo que muy extenso, más extenso que ninguno. Pero en todos los sectores se quiere prometer o se señala qué se debe hacer, sin embargo no el cómo, que es la clásica también de este tipo de discursos. Porque en realidad lo que Richard ha señalado, sin embargo, le falta norte. ¿Cuál es la idea central del discurso? No hay una idea central. Y al contrario, elude una serie de problemas. Se habló del tema de corrupción, por ejemplo. Cuando se habla de educación, no se habla nada sobre la educación superior y el tema de SUNEDU. No tocó obviamente no lo va a hacer, no lo puede hacer. ¿Qué va a decir? ¿Va a descolocar a su ministro? En tema de salud hemos visto que es un fracaso. No ha dicho absolutamente nada, donde incluso la ex ministra, que provocó una mini crisis, la ha criticado a ella y la ha cuestionado en términos incluso
de visos de corrupción. Entonces, si uno va repasando los sectores, también obviamente van a haber vacíos, pero nuevamente el tema es cómo ella como gobernante va a plantear con una legitimidad tan baja, con una opinión pública tan adversa durante los subsiguientes 3 años. No es solamente un discurso de un año, sino qué va a hacer ella en los próximos 3 años. Y los únicos entusiastas eran los congresistas. No, sí, porque en un momento, claro, uno se da cuenta de que las personas que han redactado este mensaje han colocado cuotas que de pronto pues agradan a la tribuna, hay que decirlo. Es parte, ¿no?, de lo que políticamente se hace o a lo que estamos acostumbrados para bien o para mal. O sea, llamar no queremos más malditos Cris, o sea, eso es apláudanme. Y a los extranjeros que estén indocumentados y aquellos que sean detenidos, capturados en flagrancia, serán expulsados. Y claro, la gente dice, ah, qué bacana, así va a combatir con la delincuencia, pero esa no es la forma de realmente hacerle un alto al nivel de criminalidad que existe en el país. Habló de economía, habló de producción, pero manifestando en todo momento que la razón por la cual no se puede despegar es por las atrocidades que se cometieron en el gobierno anterior. Gobierno del que ella se tiene que hacer responsable. Debió decir algo de pronto que le dejara la sensación a la gente de que no estaba siendo tomada de tonta. O sea, oigan, yo estuve ahí, ustedes me vieron como ministra, como vicepresidenta, o sea, no puedo decir acá jamás entré. Esa es la falta de sintonía con la realidad. Pero también hay que entender que este tipo de mensajes a la nación, yo lo escribí hoy día en un artículo en un periódico, que era una especie de retahíla de actividades, de acciones, de obras, largo y extenso, que para serte sincero, Juliana, no interesa quién esté en el gobierno. Esos presupuestos ya están asignados y se van a realizar los programas sociales, se van a ejecutar las obras, los puentes. Saludo, por supuesto, el hospital en Andahuaylas, que está 14 años paralizado, lo ha vuelto a anunciar, aunque lo anunció también PPK, lo anunció Vizcarra. Pero lo reconoce como un punto a favor de Dina Boluarte. También anunció un nuevo hospital en Abancay, el Díaz de la Vega, anunció hospital en Arequipa, en el norte, en Piura. Bienvenido, pero objetivamente así, coincido en ese aspecto. Muy bien la infraestructura, muy bien el equipamiento, pero más importante en la salud es la gestión. Y en la gestión, ahí entra a cuestionarse quiénes están al mando del tema de salud. Empezando justamente con todo el escándalo que ha tenido con su ministra de Salud, pero también lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo con los ministros de Salud. Debe recordar a Agüita Racimada, la propia Portalatino, gente que no tenía ni siquiera las mínimas condiciones para asumir esa responsabilidad. Si entrarían a un concurso, lo más probable es que ni siquiera la nombran como responsable de una posta médica. No, y estamos hablando... a eso voy. Entonces, si no tienen la capacidad de entender que la salud pasa por un tema de gestión, por más... Yo me emocioné con el tema del cáncer, por ejemplo, porque es importante abordarlo, pero se requiere gestión, se requiere cabezas que tomen decisiones y para eso hay que profesionalizar la salud y hay que despolitizar, por ejemplo, salud. Es asqueroso, disculpando el término, cómo se manipula durante cada gestión con el nombramiento justamente de gente impresentable que al final se involucra en actos de corrupción. Fernando, ¿estás de acuerdo con lo que dice Richard? Porque acaba de mencionar dentro del momento donde habla del tema de la salud de los pacientes con cáncer. Nosotros tenemos un reportaje, incluso que todavía no lo hemos podido sacar al aire, no nos ha alcanzado el tiempo, donde hay personas con diferentes tumores, cuadros oncológicos que esperan por medicinas que el Estado no les da. Entonces tú puedes decir, sí, tenemos el presupuesto, tenemos la voluntad, pero la capacidad de gestión, y para eso tiene que haber meritocracia, algo que no existió durante el gobierno de Castillo y ahora parece que tampoco. No existió, pero acá tienes un problema. Hay peruanos, peruanas que puedan hacer una buena gestión y evidentemente que los hay. El tema es cómo congregas. Y ahí creo que tiene un punto en contra, porque tiene demasiados compromisos que cumplir. Este es un gobierno extremadamente frágil y dependiente de los partidos que tienen una coalición mayoritaria en el Congreso. Entonces, estos compromisos no son saludos a la bandera, compromisos que van puestos de trabajo, autoridades. Hemos visto el papel que está jugando ahora fundamental, por ejemplo, APP, no solamente en la presidencia del Congreso, sino en general como punto de apoyo del gobierno de Dina Boluarte. Y entonces tiene que entregar espacios de poder. Es el caso que hemos dicho, por ejemplo, en educación. Educación ni lo ha tocado
porque sabe que no lo puede hacer. Así ella no esté de acuerdo. Igual en salud, igual en otros ámbitos. Ese es uno de los problemas fundamentales y está en función, entonces, en su poca autonomía que ella tiene. Ella no tiene a favor nada. Me refiero que, por ejemplo, Vizcarra, que fue también en sucesión presidente de la República, logró articular un punto de apoyo en la opinión pública. Dina Boluarte no tiene absolutamente Qué interesante nada. lo que dices, ¿no? Porque claro, no puede, digamos, dar detalles o centrarse en una propuesta puntual con respecto a asuntos fundamentales. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, por los intereses que hay comprometidos con su socio político, porque se ha tenido que abrazar con los otroras enemigos con tal de subsistir. O sea, este matrimonio, el fujicerronismo y esta relación tan simpática que existe ahora entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no es gratuito. Esto es, hay un solo salvavidas, vamos a agarrarnos todos porque si no, nos hundimos todos, nos ahogamos. Pero hay un problema mayor que la presidenta no se está dándose cuenta. ¿No se da cuenta o no se quiere dar cuenta? Tal vez no se quiera dar cuenta, pero a mí lo que más me molesta es que se lo dijimos cuando tuve la oportunidad de dialogar con ella a inicio de año, respecto, uno, a entender esa responsabilidad histórica que tiene de ser un gobierno de transición. Me gustó mucho el artículo de la historiadora Carmen McEvoy, que justamente mencionaba que era importante entender cuál es su rol en la historia. Y su rol en la historia era ser un gobierno de transición porque salían de un desastre, de un gobierno corrupto. Entonces, lo que ahora se está generando es una especie de componenda. Lo que no está entendiendo es que en el Congreso están planificando, están previendo la posibilidad inclusive de vacarla, porque la ambición de tomar el poder es grande en el Congreso. Claro, pero vacarla significa unas elecciones. Sí, pero y ahora se escuchaba a varias congresistas mencionar que si habría elección solamente sería elección presidencial. Y si entramos a ese debate constitucional, fácil nos demoramos otros 6 meses. Y además son ellos los que se encargan justamente de hacer la reforma política. Y lo que sueñan ellos es, aunque sea, estar un día en Palacio de Gobierno. Entonces, si son capaces de aliarse el fujimorismo y el serronismo para conseguir un espacio de poder, que no te quepa duda que si quieren aspirar a algo más lo van a hacer porque no les importa el país. Acá hay repartija. En democracia deberíamos aplaudir que los extremos lleguen a un consenso y qué bueno que discutan y que acuerden para desarrollar políticas públicas en salud, en educación. No, lo que están haciendo en el Congreso son componendas, negociados para tener su tajada del poder y repartirse el país e irse contra el sistema. Ya se fueron, tomaron la Defensoría del Pueblo, se fueron con las contrarreformas del transporte, de educación, inclusive se quisieron tumbar la figura de la colaboración eficaz. Creo que eso fue lo más importante de todo el mensaje de la Nación, el hecho de que ellos hayan observado la autógrafa de ley de la colaboración eficaz. Pero más allá de eso, no hay mayor consistencia en el mensaje. Y hay algo que no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque efectivamente Richard Arce dice el gobierno de transición, pero acá no hemos visto a una presidenta de transición. Es más, ella arranca su discurso diciendo soy una mujer de paz, dialogante, que cree en la democracia, mujer provinciana, madre, la primera mujer que llega a Palacio de Gobierno. A ver, la gente no fue a votar para que Dina Boluarte presida, era parte de una lista, constitucionalmente es válido que ella gobierne porque el otro es un golpista y está preso, pero claro, se presenta como la persona que simplemente arrasó con el voto popular y las urnas decidieron, sea usted la primera mujer presidenta, y eso no sucedió. Pero cuando se habla de que no es ahora una presidenta de transición, en realidad el primer discurso del 7 de diciembre, ella lo establece así. Su discurso dice, yo me voy hasta el 2026. Las movilizaciones sociales y la presión en las calles hizo que ella diera un paso atrás, intentando ver una salida que al final, ante el descenso de las mismas movilizaciones, al último se olvidaron de adelanto de elecciones y de reforma. Pero ella tiene todo el propósito de quedarse hasta el 2026. Efectivamente concuerdo con Richard cuando dice que ella no se ubicó en ese momento con ser justamente una presidenta de transición, pero ese ya es otro momento, el momento de diciembre, y que lo perdió. Ella perdió la gran oportunidad, pero ahora a eso se le sumó algo que no hemos conversado todavía, que es el costo en vida de la represión, que en realidad no quiso, y no sé, es que no pudo, pero no quiso
tener un tipo de responsabilidad política mínima. Habló de los 49 muertos, hablando de enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Yo empecé el programa hablando de eso, ¿no? Porque, claro, pusimos el byte, le decimos nosotros acá en televisión, al extracto que se saca de un discurso y se presenta. Y ahí se pido perdón, ¿no? A los muertos, a los deudos de los muertos, a las familiares. Digo, ya, ok, pero cuando te refieres a los 49 muertos, hablas de un enfrentamiento. Y lo que hubo, y además... Es increíble que hay gente que diga, ¿de dónde sacas eso? De los certificados médicos, de los videos, de las necropsias, de los reportajes hechos aquí en The New York Times, donde han habido ejecuciones extrajudiciales. Y si bien legalmente tiene que seguir su curso, la investigación que ya obra en el Ministerio Público, políticamente, y estoy totalmente de acuerdo con Fernando, nadie ha asumido la responsabilidad. Y si tú no le das valor en un discurso, en un, digamos, momento de 1, 2, 3, 4, 5 horas, no lo pones como protagonista a algo que es tan vital, porque así lo dice hasta la propia Constitución, que es la vida humana, entonces todo lo demás se cae. En ninguna democracia se puede aceptar muertos a consecuencia de una manifestación, de una protesta. Si se ha exacerbado la violencia, ahí hay un problema serio. Para empezar, hay responsabilidad política. Y el discurso puede ser muy bonito, el verso aguanta, el papel aguanta todo y el verso podemos expresar las disculpas del caso y todo lo que se quiera, pero ¿dónde está la coherencia en esa responsabilidad política? Lo primero que debió haber hecho, y yo puse hoy día en mi artículo también que era la última oportunidad de Dina Boluarte, porque era la oportunidad, por ejemplo, para defenestrar a su gabinete, para que de esa manera asuma siquiera mínimamente la responsabilidad de estas víctimas donde hay violaciones de derechos humanos que no se puede tapar el sol con un dedo. Y en la política entendemos todos que no se trata solamente del fondo, sino muchas veces de la forma que es la que finalmente trasciende. De acuerdo. O sea, Alberto Tarola, cuando mueren estas personas asesinadas por militares y policías, era ministro de Defensa y lo premian lejos de decirle asume tu responsabilidad y lo convierten en mano derecha de la presidenta, siendo hasta el día de hoy premier. Quizás un gesto positivo hubiese dicho ha llegado el momento de tener un nuevo gabinete, porque si cae el premier hay que nombrar nuevos ministros y tampoco eso. No, es que yo creo que se le puede pedir mucho y no está en capacidad, repito, no tiene autonomía, no tiene fuerza, no tiene poder, o en todo caso su poder es limitado, depende de terceros, depende de Otárola, depende de la coalición en el Congreso, no tiene puntos de apoyo y por lo tanto todo lo que se puede decir de que ella debió hacer en realidad es un imposible. En este escenario para ella es un imposible. ¿Hubiera ganado de una manera audaz haciendo lo que tú dices? Probablemente sí, pero creo que no, el atrevimiento político de esta naturaleza yo creo que no está en su registro. No está en su registro y además lo ha demostrado. Ella con el primer ministro Tarola han tenido declaraciones desafortunadas sobre el tema lamentable de los muertos. Han tenido declaraciones desafortunadas y él en el discurso de hoy día hablar efectivamente de manera contradictoria. Hablar que pedir perdón, pero ninguna responsabilidad. Es lo mismo que nada. Sí, mejor. Y además la coherencia, ¿no? Y cuando se busca reconciliación, dos variables determinantes, ¿no? Justicia y la indemnización, la reparación que corresponde a esas víctimas. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo? Casi nada, muy poco. Entonces, frente a esas circunstancias, inclusive hay un ambiente de una especie de impunidad. Al final, esto genera para la construcción de narrativa de los sectores radicales que quieren que haya mayor conflictividad social. Entonces, bueno, ahora mismo hay movimiento todavía en el centro de Lima. Han habido pugnas, broncas con los agentes policiales, los agentes del orden desde temprano. Esta es la última pregunta a los dos. Empiezo con Fernando para que me responda. ¿Se llega así en estas condiciones al 2026? Mira, yo creo que nadie puede asegurar que vamos a llegar al 2026 con la presidencia. Y este es lamentable, no solamente en Dina Boluarte, sino en general. En los últimos años creo que se habla de un ciclo de inestabilidad del 2016. Preguntarnos los peruanos hasta cuándo va a durar el gobierno que tenemos al frente. Esto es realmente lamentable. Es decir, no se confía en el presidente, su capacidad de poder diminuta, y esto es el tema. Pregunta a tus televidentes si ellos imaginan a Dina Boluarte 3 años más
resulta difícil. No digo que no lo va a hacer, no lo puede hacer. Vamos a ver, en realidad cualquier cosa puede suceder. Yo creo que la pelota siempre termina estando en cancha del Congreso. Gracias, Fernando Tuesta, por venir. Palabras finales, señor Richard Arce. Tengo la convicción de que no llegan al 2026, más con esta necedad de no entender las problemáticas que subyace a nivel nacional sobre lo que vimos esta mañana. Mientras estaba dando el mensaje a la nación, a 100 metros la gente estaba protestando. Si no quieres leer políticamente, lo más probable es que estamos condenados a que esta crisis aumente. Pero ojo, Juliana, es un grupo de personas que tienen el poder. La mayoría de peruanos, los 30 millones, en este momento están trabajando y están saliendo adelante. Yo creo que esa es la esperanza en 28 de julio, ¿no? Seguro. Más allá de la pena y la tristeza que nos puede causar los políticos, ¿no? Nuestro país es mucho más que ese grupete de políticos que le hacen tanto daño al país. Gracias a los dos, señores, por haber estado con nosotros. Richard Arce, Fernando Tuesta Soldevilla. Y hablan del poder y la gente que, claro, llega a ocupar un cargo y de pronto cree que todo está bien, pero se puede meter en serios problemas. Y me refiero nada menos que al nuevo presidente de la mesa directiva del Parlamento, Alejandro Soto, congresista de APP, ahora socio político del fujimorismo desde hace rato, pero también del serronismo con Avanza País, y resulta que él tiene contratada a su cuñada. Él no está casado, pero tiene un bebé, tiene una relación con una persona. Convivir después de 2 años es lo mismo que estar casado legalmente, y esta señorita recibe un sueldo. De hecho, le han arreglado la remuneración hace poco, ganando más, y la historia se las vamos a contar en instantes, porque podríamos estar hablando de un delito de nepotismo o por lo menos conflicto de intereses. Uy, 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 Alejandro Soto, empezamos mal, regresamos. Yeshira Peralta trabaja en el despacho del ahora presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, y casualmente es la hermana de la pareja sentimental del presidente, flamante presidente de la mesa directiva. De hecho, él tiene un hijo bastante pequeño, ¿no?, con esta persona. Hasta ahí uno podría decir, a ver, ¿cuánto tiempo tiene de convivencia para saber si eso tiene valor de matrimonio? 2 años, 1 año y medio, se tiene que investigar. Mientras tanto, lo que hay es un clarísimo conflicto de interés. Y vamos a ver, obviamente, se tiene que investigar y determinar si hay delito de nepotismo o no. El reportaje es de Romina Rossi. ¿No crees que es tiempo que tú vayas y hagas algo por el Cusco? Pero por quien el congresista hizo, y mucho, fue por una cusqueña, Yeshira Peralta Salas. Una joven trabajadora de su despacho que lo acompaña en sus actividades de semana de representación, que no tiene títulos en su NEDU y que es también su cuñada. Yo he sido denunciante de varios actos de corrupción. Y esta vez el denunciado podría ser él. En el despacho de Alejandro Soto Reyes, el nuevo presidente del Congreso, está contratada como coordinadora Yeshira Peralta, la misma joven que posa en esta fotografía junto a una mujer que la llama hermana. La mujer es Lisbeth Peralta Salas, la pareja y madre del hijo de 11 meses del congresista. Feliz Día del Padre, mi amor, Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por un excelente padre. Mi lugar favorito en el mundo eres tú. Estas son las dedicatorias que la madre de su pequeño hijo le hace por redes al parlamentario cusqueño. Amor que se respira como el aire puro de la Ciudadela Imperial, a donde también han viajado juntos. Fíjese en la indumentaria que usa el congresista durante su semana de representación, la misma con la que posa junto a su pareja en postales sacadas en el ombligo del mundo. En la condición de convivientes, eso cual eventualmente ya podría generar una situación de nepotismo. Y si no fuera el caso, igual por el tipo de cercanía que tiene con esta persona, es decir, que es finalmente un familiar de su hijo, sí podría haber un conflicto de intereses. Pero que yo tenga, digamos, denuncias por peculado, malversación, yo nunca he sido funcionario público. ¿Cómo podría haber cometido ese delito? Sin embargo, él mismo reconoce que ha sido regidor en Cusco, en aquella autoentrevista donde prometía responder de todo. Pero vas a responder de todo. Mira, siempre he sido claro y contundente, y tú y yo sabemos lo que somos. Esta vez, a nosotros no nos quiso responder.
Lo llamamos por teléfono y le escribimos, pero no obtuvimos respuesta. También llamamos a su querida cuñada, la que, como les habíamos dicho, lo acompaña en sus actividades de semana de representación, ubicada estratégicamente lejos del congresista, como se ve en este video. Sin embargo, ella tampoco nos respondió. Lo extraño es que en su declaración jurada no aparece ni la madre de su hijo, ni tampoco la cuñada. Ya es un caso en el cual hay una relación evidente, ¿no?, entre su hijo y la persona. Entonces ya es un tema en el cual él tendría que pues, explicarle al país, ¿no?, la situación. Parece que el congresista tiene algunas cosas que debería confesar. A ver, señor congresista, está usted más que invitado al programa. Yo me voy de vacaciones una semana, regreso, se van a quedar con Pilar Higashi, a quien agradezco, por supuesto, de antemano, por su siempre gentileza y amabilidad. Es un placer trabajar con Pilar en la misma casa televisora aquí en ATV. Vamos con la respuesta a la pregunta que planteamos en redes sociales y aquí también desde que arrancamos el programa para saber cuál es la opinión de ustedes, amigos televidentes y la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Quedó satisfecho en el mensaje de la Nación ofrecido por la presidenta Dina Boluarte? Sí, 29.9%, casi 30%. No, 70.1%, más del doble, 40% más, fíjense ustedes. Así están las cosas y esta es la respuesta que ustedes han dado. Gracias por vernos, señores. Nos reencontramos, ¿cuándo? El lunes que viene, no, el otro lunes. Que